Muy bien, entramos ya en la recta final de nuestra serie de la primera carta de Pedro. Ha sido una carta donde Dios nos ha pastoreado nuestras realidades internas. Ha sido muy bueno como Dios ha manifestado esa palabra a nuestra realidad individual, pero también cómo esa palabra responde a nuestra realidad de comunidad. Ha sido muy bello Dios, de verdad, cómo se ha manifestado con esa voz pastoral. Y a través de la primera carta de Pedro, el Señor también nos ha animado, nos ha fortalecido a seguir adelante, continuando nuestro peregrinaje cristiano como discípulos maduros, sobreponiéndonos a las dificultades de la vida. Para que tal vez se conecta en estos últimos domingos a la serie que venimos estudiando, vale la pena recordar que el sufrimiento es un tema protagónico en esta carta. Pedro viene hablando del sufrimiento y desde ese escenario ha tocado diferentes temas de la vida personal, pero también de la vida en iglesia, donde Pedro toca la realidad de estos cristianos perseguidos, rechazados, para recordar principios fundamentales orientados a la madurez como discípulos de Jesús. Y en esta recta final, nos queda ya esta y la siguiente predicación, vemos cómo Pedro hace unas recomendaciones generales a la iglesia orientadas a conservar la salud de la iglesia en esos tiempos difíciles. Es el objetivo de Pedro en estas últimas líneas de su carta. Vamos a conservar la salud de la iglesia en esos tiempos difíciles y se hace unas recomendaciones muy fundamentales. Por esa razón, la reflexión del día de hoy se llama ¿Cómo conservar la salud de la iglesia? Y estaremos reflexionando en esos tres elementos, a través de una cultura de cuidado, a través de una cultura de humildad y a través de una cultura de dependencia. Voy a desarrollar algunos puntos con mayor extensión que otros, siendo intencional también con la intención del autor en el texto, quien hace énfasis de manera más prolongada en algunos temas específicos. Así que leamos la primera carta de Pedro, el capítulo 5, del versículo 1 al 7. Dice así: Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen al rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Cómo conservar la salud de la iglesia en tiempos difíciles? Primero que vamos a reflexionar es viviendo en una cultura de cuidado. Inicialmente Pedro dirige sus palabras a un grupo específico de personas. Pudieron leer ustedes que Pedro inicia su carta diciendo a los ancianos entre ustedes. Y es importante aclarar aquí, aunque sé que es de conocimiento de muchos de ustedes, que cuando en el Nuevo Testamento nos encontramos con esa expresión ancianos, no está haciendo referencia simplemente a personas de edad avanzada, sino que esta expresión fue utilizada por la iglesia primitiva, incluso es utilizada en tiempos de hoy, en algunos contextos, para referirse a los pastores. La palabra anciano, presbítero, pastor, son sinónimos en el Nuevo Testamento y hacen alusión justamente a esas personas que Dios ha llamado, que han sido ordenadas y aceptadas por la iglesia como maestros de la palabra
y los encargados de cuidar a la misma, dedicando sus vidas completamente o gran parte de sus vidas justamente al cuidado de la iglesia. Y Pedro empieza diciendo: a los pastores quiero hablarles. Y miren cómo empieza esta instrucción: pastores, pastoreen el rebaño. Es una exhortación muy obvia y me llama la atención cómo esa obviedad es la que usa Pedro para iniciar esta exhortación. Pastores, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Qué particular que Pedro tenga que recordar a los pastores que esa es su función principal, lo que fácilmente nos permite identificar que en ese contexto de sufrimiento, de persecución, tal vez ellos estaban viviendo posiblemente muchas distracciones y estaban olvidando y descuidando la función principal que les había sido encomendada: pastorear la iglesia. Es una lucha, según interpretamos en el texto, de los pastores de ese entonces, pero también es una lucha de los pastores de hoy, y ha sido una lucha de los pastores a lo largo de la historia de la iglesia, que finalmente tienen la tendencia a ocuparse en 10,000 actividades, menos en lo que el Señor los llamó a hacer. Pedro aclara cómo es que deben entonces pastorear el rebaño. Y dice: pastoreen el rebaño velando por él. Y esa expresión, velando por el rebaño, tiene una connotación de pastores. Lo que ustedes tienen que hacer es supervisar cuidadosamente a la iglesia, es vigilar con atención la iglesia, cuidar con responsabilidad las personas. En términos coloquiales, tienen que estar muy pendientes de la gente. Tienen que estar muy pendientes de cómo están las personas, de cuidarlas, de instruirlas, de enseñarles según el Evangelio a vivir su vida como discípulos de Jesús. Y Pedro hace unas claridades que seguramente se estaban presentando en ese momento. Pero vengan, no lo hagan por obligación, pues no lo hagan a las malas, no lo hagan porque les tocó, sino que debe ser una acción voluntaria, porque así es como Dios finalmente lo quiere. Algo que nazca de ese corazón pastoral. Entre otras palabras, lo que Pedro está diciendo es: háganlo de manera natural y genuina. Por esta razón, la labor pastoral no puede ser vista como una profesión más. Y por esto, de alguna u otra manera, yo difiero o me distancio un poco de la manera como en el modelo americano se ha categorizado a los pastores como una profesión más, incluso también en el modelo latinoamericano, donde el pastor es un empleado más y fácilmente se puede abrir proceso de selección de personal y estudiamos las hojas de vida y escogemos a lo que mejor nos llame la atención. Yo creo que estas claridades que Pedro está haciendo aquí desmarcan a la labor pastoral como una profesión más. Si bien no es una función superior a cualquier otra función, sí tiene unos matices distintos, porque tiene una demanda del Señor de hacerlo con amor y desde ese corazón pastoral que el mismo Señor coloca en ellos. Hacerlo voluntariamente, no por obligación, pero sí en obediencia a un llamado celestial. Y no, continúa Pedro, por la avaricia del dinero, sino con un sincero deseo. Aquí la iglesia claramente en su historia ha sido en algunas ocasiones sorda a esta instrucción de Pedro. Donde tenemos que reconocerlo, la labor pastoral ha sido contaminada y prostituida en algunas situaciones por la avaricia. Y eso le ha pasado factura muy cara a la iglesia. Creo que principalmente es una de las razones por las cuales hoy en día es tan difícil predicar el evangelio en este contexto, porque muchas personas están hastiadas de esos contextos eclesiales donde han ocurrido abusos por causa de la avaricia de los líderes de turno.
pues han sido, creo que mediáticas estas situaciones donde los pastores, contrario a lo que la palabra enseña, se sirven de la iglesia para enriquecerse con dinero y no sirven a la iglesia para enriquecerla con Cristo. Y si usted viene por primera vez hoy o se está añadiendo a la iglesia en los últimos días y tiene de alguna u otra manera esta prevención, pues yo quiero decirle y reconocerle que sí, la iglesia en algunos contextos ha estado permeada por estas vergonzosas situaciones de avaricia. Pero también quisiera plantearle con claridad, mire, eso no es lo que la Biblia enseña. O sea, eso no es lo que dice la Escritura. Así no está diseñada la iglesia, lo que permite entonces entender que esos diseños eclesiales no es la iglesia de Jesús, o por lo menos no es el diseño que Jesús estableció para su iglesia, porque la Biblia enseña lo contrario. La Biblia enseña un sincero deseo, aun si no hubiese recursos económicos, el sincero deseo por proclamar el evangelio y el llamado de parte del Señor son el motor de la labor pastoral genuina. Por eso alguien dijo en alguna ocasión que un pastor se conoce si verdaderamente es llamado cuando le quitan el salario. Porque es bíblico que el pastor reciba un salario por su ejercicio de vocación. Por supuesto que sí, es bíblico, pero no es el salario el que sostiene la labor pastoral, sino el llamado del Señor. Y Pedro hace otra claridad aquí sobre cómo no se debe hacer la labor pastoral. Y dice, no teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Pareciera que Pedro está haciendo más bien una lectura de nuestro contexto eclesial del día de hoy, donde efectivamente en estos escenarios pastorales se tiene la tentación de enseñorearse de la gente y la línea delgada de ser un pastor a un amo, la línea delgada de ser una oveja a un esclavo. Y claramente aquí está Pedro diciendo, no, ustedes no fueron llamados a ser señores de sus ovejas, pues las ovejas ya tienen un Señor y es Cristo Jesús, al único Señor a quien la iglesia debe rendirse. Pastores, dice Pedro, no se presenten a la iglesia como señores a quienes se les rinde, se les debe pleitesía y una obediencia absoluta. No se enseñoreen de las ovejas. Esa no es la labor que les ha sido encomendada. Y en contraposición aclara, pastores, lo que tienen que hacer es ser ejemplo para el rebaño. Por lo tanto, entendemos que el éxito de un pastor no es lograr que las ovejas hagan todo lo que él dice y punto, sino que el éxito de un pastor es lograr imitar a Cristo para que las ovejas finalmente imiten a Cristo y hagan todo lo que Cristo dice. Alguien está por ahí allí sentado diciendo, yo por eso no le hago caso a ningún pastor. Yo por eso no como de ningún pastor. Pero permítame leerle Hebreos 13, versículo 17. Dice, obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Así que una cosa es el pastor que se enseñorea de sus ovejas y otra cosa son las ovejas que no se someten y que por orgullo deciden no obedecer. Que de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Finalmente hay entonces una promesa para los pastores que pastoren el rebaño, que velen por el rebaño y que lo hagan de manera voluntaria con un sincero deseo, siendo ejemplo. Dice el texto, entonces aparecerá ¿quién?
el príncipe de los pastores, y Él les entregará una corona inmarcesible. Y aquí permítame hacer una autocrítica. A veces los pastores entramos, me incluyo por ahí, en la carrera de quién entonces es el príncipe aquí. Y hasta nos inventamos títulos y sobretítulos y cargos y sobrecargos. Cuando Pedro está diciendo, iglesia, aquí ya hay un príncipe. Aquí ya hay un príncipe. Aquí ya hay un Señor. El llamado de ustedes es totalmente distinto. Y cuando aparezca entonces el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria otorgada por quien es el príncipe de los pastores, a quien la iglesia finalmente debe rendirse. Y puede surgir aquí una pregunta en la mente de algunos de ustedes. ¿Y esto cómo nos edifica a nosotros? ¿Esto qué tiene que ver conmigo? Tal vez se preguntará alguien aquí. Que le digan eso a los Jonathan. Hablen con ellos, que eso es como para ellos. Pero creo que en primera instancia esto tiene la intención de cuidar la iglesia, dejando claro a todos cuál es la labor pastoral. No por coincidencia o por equivocación, Pedro escribe este tema tan particular en una carta pública. De alguna u otra manera tiene la intención de que la iglesia conozca cuál es la labor pastoral, con la intención de cuidar. Y desde ese sentido también nosotros como iglesia entonces entender que podemos cuidar a los pastores. ¿Cómo lo podemos hacer? También velar por ellos, con la intención de como iglesia poder ayudar para que ellos estén enfocados en lo que el Señor entonces les ha mandado hacer. Y este es un tema que justamente creo que ha sido expuesto por Pedro con la intención de cuidar la iglesia. Cuidarla en el sentido de que no sea manipulada por personas que desarrollen su labor con avaricia. Aquí es importante hacer hincapié que Pedro está diciendo, iglesia, tengan cuidado. Si alguno de los pastores o líderes representativos en algún momento empieza a tener movimientos por avaricia, que si nuestro corazón se desvía o el corazón de un líder se desvía, haya una iglesia madura que se levante y que en amor y en misericordia pueda cuidar el bienestar de la iglesia. Por eso la Biblia lo menciona, porque los pastores no son robots inmaculados. Son personas de carne y hueso, con sus luchas, susceptibles a estas desviaciones. Y de hecho, la historia de la iglesia nos demuestra que los pastores son susceptibles a estas desviaciones. Que la iglesia tenga la capacidad entonces de cuidarse en algún momento dado cuando alguno de los pastores, alguno de los líderes presentes o de los que Dios añada en los próximos días, o incluso del mismo Jonathan Calle, que se levante como Señor. Que la iglesia tenga la madurez de resistirse a eso. Una iglesia madura que reconozca que la iglesia ya tiene un Señor y que no se rinda frente a un ídolo, sino que preserve la sanidad de la iglesia. En estos vejámenes que hemos visto al interior de la iglesia respecto a la avaricia y los abusos de poder, no solo vemos a un hombre que se desvía en sus tentaciones, sino que también vemos una iglesia que lo permite, que lo avala y que lo aplaude. Y si bien es censurable el líder que toma el camino de la avaricia o el autoritarismo, también es censurable la iglesia que lo sigue, lo aplaude y lo avala. Porque la palabra está disponible para todos. Que los pastores pastoreen el rebaño, que estén atentos al rebaño,
que den ejemplo de una vida rendida a Cristo, pero que tampoco se conviertan en un comodín que me resuelve todos los problemas. Porque esa es la otra cara también de la moneda, por lo cual vale la pena que Pedro aclare, mire, la función de los pastores es esta. Pastor, aquí le traigo a mi hijo para que me lo enderece. Aquí le traigo a mi esposo para que me lo afine. Pastor, aquí le traigo mis deudas para que me ayude a salir de ellas. Ay, pastor, aquí está mi matrimonio, mire a ver qué puedo hacer por él. Pastor, aquí le traigo estos problemas de mi empresa para que me los solucione. Ore, pastor, para que eso se arregle. El pastor no es el Mesías. La iglesia ya tiene un Señor. Por lo tanto, el pastor no es el Señor. La iglesia ya tiene un Salvador. Por lo tanto, el pastor no es el Salvador. Recuerden que por encima de cualquier autoridad humana está el príncipe de los pastores, en quien realmente hay salvación y a quien realmente la iglesia debe rendirse. La labor pastoral o la labor de un pastor es conducirnos al pastor principal. La labor del pastor es señalarnos a Cristo. Eso fue lo que hizo en algún momento Pedro. No se arrodillen delante de mí. No soy yo, es Él. Recuerdo claramente el caso de una familia donde la madre de familia estaba experimentando una enfermedad terminal. Entonces la familia decide llamar a uno de los pastores de una de las hijas. Pastor, venga a orar por mi mamá. Pastor, venga a orar por mi mamá. Pastor, venga a orar por mi mamá. Y el pastor pues finalmente oró en reiteradas ocasiones por su mamá, pero lo hizo desde su casa, desde su oficina. Por X o Y circunstancia no pudo ir a orar a la casa personalmente como era la expectativa de la familia, pero envió a unas personas, líderes de la iglesia, a que oraran por esa persona. Finalmente la mamá falleció. Y ahí quedó el resentimiento, el remordimiento. Mi mamá se murió porque el pastor no quiso venir a orar por ella. No pongamos una expectativa equivocada en los pastores. Por eso claramente Pedro dice, la labor de los pastores es cuidar, es pastorear, velar, ser ejemplo, pero no es el Señor y no es el Mesías de nadie. Ese finalmente es un proyecto de Dios donde nos ha involucrado a todos. Dios nos ha dado dones y talentos y la invitación es que podamos ser proactivos, propositivos en todo lo que la iglesia requiere y que podamos participar en las diferentes necesidades de la iglesia. Vamos a echarnos las cargas al hombro que nos corresponden para que así los pastores no tengan que actuar como pulpos, tapando los huecos que usted por su irresponsabilidad deja. Para decirlo de manera más efectiva, que el pastor pueda encargarse de hacer lo que Dios lo llamó a hacer y no haciendo lo que usted fue llamado a hacer. ¿Me estoy haciendo entender? ¿No? Otro elemento importante a tener en cuenta es que vemos una actitud de honra de parte de Dios para la labor pastoral. Pues habrá una corona inmarcesible para estos hombres que hacen su labor conforme al llamado que Dios les hizo. Por lo tanto, nosotros como iglesia de igual manera debemos desarrollar una cultura de honra alrededor de la labor pastoral, donde claramente tiene unas demandas significativas, velar por el bienestar de los demás, hacerlo de manera natural, con un corazón sincero, hacerlo aún sin recursos económicos y esforzarse por ser ejemplo. Son cargas suficientemente pesadas para llevar día a día, además de las cargas cotidianas que ya se tienen. También tienen que pagar los recibos, también tienen que cuidar a sus hijos, también tienen que esforzarse por ser un buen esposo, también tienen que esforzarse por ser un buen padre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que este fragmento de la carta de Pedro dignifica
la labor pastoral, una labor tan ingrata al interior de la iglesia. Y nos permite entender la importancia de desarrollar esa cultura de honra y de gratitud hacia los pastores, entendiendo que ellos no tienen nada especial diferente a nosotros, tal vez un llamado diferente. Pero vemos con claridad cómo en el texto, desde el cielo se asume una actitud de honra hacia esa función. Y si el cielo asume una actitud de honra hacia esa función, ¿por qué nosotros no podemos también honrar y agradecer los pastores que Dios ha colocado en nuestro camino? Tratemos con respeto a los pastores, cuidemos de ellos y también garanticemos su bienestar integral. Por lo tanto, si esto tiene sentido para usted, escribirle al pastor en esta ocasión, no presentándole un problema, sino esta vez un gesto de gratitud y de honra. Creo que es acorde a la invitación del texto en esta mañana. Y también vale la pena aquí recordar a los pastores de los cuales Dios se ha servido en su historia como cristiano, que bien o mal estuvieron ahí para enseñarle de Cristo, que bien o mal Dios usó para dar sus primeros pasos de fe, que también nosotros podamos desarrollar una actitud de gratitud y de honra hacia aquellos que alguna vez nos pastorearon. Si el cielo, una vez más, se propone tratarlos con honores, ¿por qué nosotros entonces no los vamos a honrar? Y aquí viene el equilibrio, del equilibrio de la balanza. Pedro sabiamente dice: pastores, pastoreen las ovejas. Pero en el versículo 5 dice: pero ovejas, sean pastoreables también. Pues, ustedes los más jóvenes estén sujetos a los mayores. En otras palabras, es ok, listo, le estamos demandando cuidado a los pastores, pero ustedes déjense cuidar. Le estamos demandando a los pastores que estén atentos a sus vidas. Pero ustedes abran la puerta un poquito, déjenlos meterse un poquito, pues. Déjenlos entrar al rancho. No sean tan herméticos. Sí, les estamos demandando a los pastores que sean ejemplo, que ustedes tienen que observar, pero ustedes también tienen que observarlos entonces con una actitud de aprendizaje y de sumisión. Porque esa es la otra cara de la moneda. Ovejas impastoreables, que ningún pastor les sirve. Ovejas difíciles de pastorear, que podría uno decir no parecen ovejas, que no se dejan cuidar, ovejas que ponen distancia. No, conmigo de lejitos, conmigo así está bien. Déjense pastorear, dice Pedro. Déjense cuidar. Permita que alguien esté atento a su vida. Sométase también a quienes están modelando a Cristo. No saque las uñas cada vez que el pastor se acerca a hacerle una pregunta personal. Saque las uñas cada vez que el pastor le hace una pregunta íntima, una pregunta difícil. A eso Dios lo llamó. Usted déjese pastorear. El orgullo, del cual vamos a hablar también más adelante, es peligroso en los dos bandos. De quien se quiere enseñorear y quiere obligar a que se haga lo que él diga y punto, pero también del otro lado que dice: yo no le hago caso a nadie, porque tengo que hacer lo que el pastor dice. Pastores, cuiden a las ovejas, y ovejas, déjense cuidar. Y también cuiden a sus pastores. ¿Cómo conservar la salud de la iglesia en tiempos difíciles? Segundo, viviendo una cultura de humildad. Primero, viviendo una cultura de cuidado. Segundo, viviendo en una cultura de humildad.
El versículo 5 en la parte B dice, bueno, aquí hay una instrucción para todos. Primero, Pedro les dice a los pastores, después a las ovejas. Y aquí dice, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo. En otras palabras, sean humildes los unos con los otros. Y se levantará el orgulloso que hace un momento dijo, yo porque tengo que le caso a los pastores. Se levantará ese orgulloso y dice, yo porque tengo que ser humilde. Y yo porque me tengo que agachar la cabeza, porque me tengo que dejar de alguien, pues. Y la respuesta viene de inmediato, peleé con el texto. Pedro dice, ¿sabe por qué? Porque Dios resiste a los soberbios. Pero da gracia a los humildes. Hay un claro llamado hacia la humildad de los integrantes de la iglesia. Agustín de Hipona dijo, Dios se humilló por causa del hombre, al hombre debería avergonzarle el ser orgulloso. Y si Jesús, siendo quien es, no tuvo problema de asumir la posición más denigrante de la cruz, ¿quiénes somos nosotros entonces para no agachar la cabeza? Somos orgullosos por naturaleza. En nuestro corazón hay unos ecos fuertes del jardín del Edén de querer ser grandes, de querer ser como Dios. Y se nos olvida realmente de dónde venimos. Se nos olvida realmente quiénes somos y nos distraemos muy fácil en nuestro contexto social, con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento, aún con nuestra posición de fe, con nuestros cartones, con el dinero que ganamos. Nos distraemos muy fácil de lo que realmente somos y empezamos a considerarnos superiores a los demás. A todos nos pica ese bicho. Así que no empiece a cuidar a su vecino, ni empiece a pensar en su esposo. A todos nos pica ese bicho. Cuando tú emites un juicio de valor sobre otro, te estás ubicando en una posición de superioridad. ¿Viste a fulano como se enojó de horrible? Todo desequilibrado y por esa bobada. ¡Qué vergüenza! Lo que estás diciendo de alguna u otra manera es, Señor, gracias, porque yo no soy como ese pecador. Una cosa es acercarse a la persona y decirle, mira, yo siento que la actitud que acabas de tener es incorrecta, yo también he tenido luchas con el enojo, pero creo que tenemos que corregir eso porque lo que hiciste no está bien. Mira, la Biblia dice ta. Una cosa es esa actitud de exhortación donde me acerco al hermano, otra cosa es estirar los labios, levantar la ceja y decir, qué horrible. De quinta la actitud del hermano. Esa levantadita de ceja que eso delata más de un orgulloso. De quinta. Ahí se le sale, ahí queda al descubierto. Porque estoy hablando desde mi orgullo y estoy considerándome mejor que el otro. Nuestro orgullo es una fábrica de críticas. Y a nuestro orgullo le encanta guardar el historial del otro. Ese es muy creído. Ese otro es muy payaso. Ese es muy falso. Ese es un más mal esposo. Ese otro es un pura rosca. Eso es un charlatán. Ese hace 2 años, ¿usted era lo que hizo hace 2 años? Y ese hace 5 años, usted escuchara lo que dijo. Usted no sabe con qué salió este hace 10 años. Nuestra naturaleza orgullosa nos hace creer que estamos en una competencia y entonces vamos aplastando cabezas para no quedarnos atrás. Muchas veces hacemos visible la maldad del otro para que nuestra maldad pase desapercibida. Ese es el vicio de nuestro orgullo, que los demás vean la maldad del otro para que la mía pase por debajo. Pues así soy yo, no sé usted, pero así somos los orgullosos.
Y por ahí se escuchan algunas preguntas en nuestras relaciones cotidianas. ¿Y este quién se cree? Una pregunta típica cuando mi orgullo salta frente al orgullo del otro. ¿Y este quién se cree? ¿Cómo es que usted me está hablando a mí? Lo que en otras palabras quiere decir, mira, mi grandeza y yo no nos sentimos cómodos con la manera en que me hablaste. La expresión no es como, ¿ves tan igualado? Dejan de entrever que usted cree que está en otro nivel y hay otro que está intentando igualar su nivel y usted no lo va a dejar. Empezamos a tener un léxico un poco orgulloso donde protestamos que no se nos trate con la realeza que merecemos. Frases como yo no me dejo de nadie son manifestaciones puras del orgullo. Perdóneme, me meto un poquito a las casas. Yo no me voy a dar de mi esposo. Yo no voy a dejar que ella me la monte. ¿Cómo va a dejar? Ahí sale nuestra naturaleza también a contaminar nuestros matrimonios. Incluso en muchas ocasiones nos atrevemos a mantener nuestra cerviz erguida y bien firme delante del Señor y decir, ¿yo por qué tengo que hacerle caso al Señor? Que lo escuché hace unos días a alguien que literalmente me dijo, ¿y yo por qué tengo que obedecer a Dios? El Señor resiste a los soberbios. Nos olvidamos que venimos del polvo y que estamos aquí por causa de Dios, quien en su infinito amor lo determinó y sopló vida sobre nosotros. Se nos olvida que somos pecadores llenos de perversidad, que eso es lo que hay en nuestro ser interior. Se nos olvida que lo único que merecemos es la condenación eterna. Y empezamos a rechazar al otro cuando nosotros somos rechazables. Empezamos a despreciar al otro cuando también somos despreciables. Esa es la dinámica egoísta, donde lo único que importa es nuestro reino, nuestro crecimiento, nuestro avance. Escuché algún día un consejo de alguien bien intencionado, creo yo, de decirme, es que los pastores de vez en cuando tienen que rebajarse al nivel de las ovejas. ¿Cómo así que rebajarse al nivel de las ovejas? ¿Es que acaso hay niveles entre los pastores y las ovejas? Así que si usted en este momento está diciendo, uy, es que si hay gente muy orgullosa, entonces entienda que esa afirmación viene de su propio orgullo, porque se requiere de orgullo para reconocer el orgullo del otro. Si no, a usted no le molestaría ni 5 el orgullo del otro. Que no se nos olvide de dónde venimos. Si revisamos nuestra historia, para ver de dónde venimos, pues nos encontramos con una película de terror que relata nuestros actos más perversos que usted y yo hemos cometido. Algunos ya han sido conocidos, pero otros todavía son un secreto para el mundo. Ahí también encontraremos en esa película de terror con todos los deseos de nuestro corazón, que son realmente muy perversos. Y peor, tendremos que encontrarnos con episodios recientes, no necesariamente de hace 10, 5 años, de la semana pasada, que donde salgan a la luz, usted queda humillado. Aquí queda rendida su señoría. Queda derretida su grandeza. Donde salga a la luz, algunos episodios y deseos del corazón de la semana pasada. Es que ¿quiénes somos para creernos tan grandes? Pero cuando Jesús recuerda de dónde viene, entonces se encuentra con un trono. Se va a encontrar con su gloria, con su majestad, y se va a encontrar con un coro de ángeles adorándolo, que recordarán que es el creador de los cielos y la tierra y que Él es realmente superior
Solo hay uno que puede sentirse superior a los demás, y ese es Cristo Jesús. Y Jesús es el único que tiene la capacidad de rebajarse a una condición menor, mientras nosotros creemos que somos capaces de elevarnos a una condición mayor. Qué engañoso es nuestro corazón y nuestro enfermizo orgullo. Aquí quiero invitarle para que se haga consciente de su orgullo y no esté pensando en el orgullo de su esposo o de su vecino. Porque Jesús, dando una lección memorable de humildad, algún día se levantó de la mesa, así como se levantó de su trono. Se despojó de su manto, así como se despojó de su majestad. Se ató una toalla, así como Él se ató a la cruz. Y lavó con agua la suciedad de los pies de sus discípulos, así como con sangre lavó la suciedad de nuestro pecado. Como dice Filipenses 2, del versículo 6 al 11, el cual, refiriéndose a Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El que realmente puede decirse superior a los demás fue quien se humilló y se rebajó a la condición más denigrante de morir en la cruz, lacerado por nuestros pecados. Él, siendo quien es, vino a servirnos a pesar de lo que nosotros somos. La humildad de Cristo, entonces, debe generar un freno a nuestro orgullo. Esto debe generar una confrontación a nuestra naturaleza orgullosa, que dice a gritos, sin decirlo: deme el honor y la gloria que yo merezco. Cuando reconocemos a la luz de la Escritura que no hay gloria y no hay merecimiento alguno en nosotros. Cuidado que al dejar que el orgullo tome posesión de nuestras vidas, porque la Biblia es clara, la Biblia es muy clara. Dios resiste a los soberbios. Y te aseguro que no quieres la resistencia de Dios en tu vida. Porque si te empeñas en mantener la cabeza erguida, en mantener la cabeza levantada, y el Señor se empeña en agachársela, y no le va a gustar ese proceso. Y se los digo con conocimiento de causa. Temporadas de mi vida donde desde mi inmadurez dejé gobernarme completamente por mi orgullo y decidí endurecer mi cerviz y no le agacho la cabeza a nadie. Papá, aquí soy el que soy. Eso no es una buena decisión. De verdad, no es rico cuando el Señor te toma de la cabeza y te la coloca las malas en el piso. Eso no se siente bien. Es mejor vivir la cultura de humildad y mantener rendidos, agachar la cabeza voluntariamente. Y entonces, dice la Biblia, y el Señor da gracia a los humildes, y que Él se encarga a su debido tiempo de levantar la cabeza de quien vive rendido en humildad. La ecuación es sencilla. A quien levanta la cabeza, el Señor se la agacha. Y a quien agacha la cabeza, el Señor se la levanta. Usted verá qué camino va a escoger. Pero no vengamos a la iglesia como pavos reales, porque el Señor ya tiene un rey. Una iglesia donde sus integrantes se dejan gobernar por el orgullo es una iglesia enferma y es una iglesia en vía de extinción. Por eso Pedro, con la intención de conservar la salud de la iglesia, dice:
hey, unos a otros, trátense con humildad. Agachemos la cabeza los unos a los otros, perdonemos los unos a los otros, amémonos los unos a los otros y rindámonos ante el Señor, cultivando entonces la cultura de humildad. Un tercer elemento que encontramos en el texto sobre cómo permanecer saludables en contextos de sufrimiento es viviendo una cultura de dependencia. Finalmente, Pedro nos lleva a reflexionar sobre un tercer principio esencial para conservar la salud de la iglesia en tiempos difíciles, y es justamente la dependencia de Dios. El apóstol Pedro, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, nos exhorta a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y a echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Estas palabras entonces nos conducen a una verdad liberadora. La iglesia no puede sostenerse por su propia fuerza, sino que depende totalmente de la gracia del Señor y del cuidado del Señor. Pero comienza con esta instrucción contundente: humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Esta invitación entonces nos recuerda nuestra necesidad constante de depender del Señor en todas las áreas de nuestra vida. Reconocer nuestra dependencia no es un signo de debilidad, sino que es un acto de humildad y de fe al declarar: oh Señor, yo no puedo. Es que yo no puedo, yo solo no soy capaz. Yo te necesito en mi vida. Muchas veces, en medio de los desafíos, queremos tomar el control, resolverlo a nuestra manera y según nuestros términos. Pero Pedro nos muestra un camino mejor y nos dice: confíen plenamente en la soberanía y el cuidado de Dios. Y eso implica rendirnos ante su poderosa mano, reconociendo que su tiempo y su manera son perfectos, incluso cuando no lo entendemos. Tenemos que entender que lo que Dios está haciendo es mucho mejor que lo que yo quiero que haga. Y tenemos que aprender a descansar en esa verdad. Lo que Dios está haciendo es mucho mejor que lo que yo deseo que Él haga, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y a veces en nuestra ansiedad, porque Dios no está haciendo lo que yo quiero que haga, metemos la mano y la embarramos. Tal como le pasó a Sara y a Abraham, que Dios les prometió un hijo. Y Sara se desesperó, y a ver el hijo pues, y pasan los años, y a ver el hijo, y se me ocurre una idea: ayudémosle al Señor, porque al Señor se le olvidó su promesa. Abraham, tenga hijos con mi sierva, y ya. ¿Ustedes creen que el Señor es bueno? Entonces, dejen que Él actúe. ¿Ustedes creen que ustedes son malos? Usted no meta la mano. Deje al Señor y confíe en lo que Él está haciendo en su vida. Es lo que Pedro les está diciendo. Sométanse a la poderosa mano del Señor. Esa dependencia de Dios significa que no estamos diseñados para cargar nuestras preocupaciones. La ansiedad justamente es un peso abrumador que no tiene lugar en una vida que depende completamente del Señor. ¿Por qué? Porque descansamos en que Él tiene cuidado de nosotros. Descansamos en que yo no puedo hacer nada para cambiar su voluntad. En que es una declaración de consuelo, es una promesa inquebrantable de que nuestro Dios es un Padre amoroso que se ocupa de cada detalle de mi vida. Que Él tiene el control, es decir, a mayor dependencia del Señor, menos ansiedad. Claramente hay eventos patológicos, pero esa es la fórmula. Y el texto lo resalta de tal manera: a mayor dependencia del Señor, pues menos ansiedad. Pues porque voy a estar ansioso si estoy dependiendo de lo que Él va a hacer. Estoy ansioso cuando todo está a mis manos. Estoy ansioso cuando todo depende de mí. Estoy ansioso cuando yo tengo que tomar las decisiones, pero si es Él y si es su poderosa mano la que me gobierna,
Pues el llamado es a descansar en Él. Reconozcamos que somos frágiles y que nuestra sabiduría y nuestras fuerzas son insuficientes. La dependencia al Señor significa justamente renunciar a esa falsa idea de control y descansar que el Señor sabe lo que hace. El Señor tiene el control de su vida. Nuestro Dios no es un Dios que diga, ay, güey, madre, ay, Jonathan se me salió de control, ahora yo qué voy a hacer. Y se llena de ansiedad con usted. Ay, ahora yo como con Margarita, mira, ese chicharrón, yo no lo vi venir. Pues el Señor tiene el control de nuestra vida. Y mientras nosotros nos enloquecemos, Él está tranquilo. Porque Él tiene el control. Y porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero no nos llama a ignorar nuestras preocupaciones, no, en lo absoluto, sino a redirigirlas al lugar correcto. Echemos nuestra ansiedad sobre Dios al entregarle en oración todo lo que nos inquieta, sabiendo que Él es fiel para sostenernos. Así que vivir en una cultura de dependencia significa creer que Dios es bueno y está activamente involucrado en mi vida. Y esto nos libera entonces del temor, esto nos libera del miedo y nos permite caminar en paz, inclusive en medio del sufrimiento. Imaginemos una iglesia enfrentando conflictos internos, una iglesia enfrentando desafíos, imaginemos una iglesia enfrentando novedades, algo que no se veía venir y ahora llegó. Y en lugar de que los miembros intenten resolver todo con estrategias humanas, una cultura de dependencia llevaría a la iglesia a orar juntos y a no descansar en oración hasta que el Señor manifieste su voluntad. Porque su poderosa mano no solo es capaz de levantarnos, sino también de sostenernos. Recordemos constantemente, Él tiene el control de nuestras vidas. Mi vida no le ha quedado grande al Señor. Sí, no hace lo que quiero, pero lo que está haciendo es mejor que lo que quieres. Con toda seguridad. Dale gracias a Dios por no hacer lo que tú quieres, porque lo que Él hace es mejor. Así que si queremos cuidar la iglesia, si queremos conservar la iglesia sana, saludable, en tiempos de sufrimiento, en tiempos de necesidad, en tiempos de caos, tenemos que cultivar una cultura de cuidado, una cultura de humildad y por último, una cultura de dependencia. Y así podemos cuidarnos juntos y permanecer y hacer de la iglesia una iglesia saludable. Invito para que oremos, inclinemos nuestro rostro y respondamos a la palabra de esta tarde ya, de esta mañana todavía. No, es tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra, precisa y pertinente siempre, Señor, que sabe de qué tenemos necesidad y por eso con precisión tú nos hablas. Te pido en el nombre de Jesús que podamos ser lo suficientemente humildes para entender que esta mañana no ha hablado un hombre, sino que has hablado tú. Guárdanos, Señor, de la actitud orgullosa, de menospreciar la palabra por un predicador u otro. Guárdanos, Señor, de esos argumentos orgullosos que me llevan a resistirme a lo que tú me quieres decir. Y reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra maldad, reconociendo nuestro corazón orgulloso, Señor, nos rendimos esta mañana delante de ti. Reconocemos tu grandeza, reconocemos tu majestad
reconocemos tu poder, Señor, mientras también reconocemos nuestra pequeñez, mientras también reconocemos nuestra insuficiencia. Nos rendimos, Señor, delante de ti en esta tarde. Postramos nuestro corazón frente al Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de los cielos y la tierra, el dueño de la gloria, el único dueño de la gloria. Nos rendimos, Señor. Agachamos nuestra cabeza, reconociendo que solo tú eres grande. Y por eso en esta tarde te adoramos, te exaltamos. En esta tarde, Señor, rendidos como resultado de la palabra, levantamos nuestro corazón en adoración y gratitud a ti, Señor. Y te pedimos en una actitud de arrepentimiento, perdónanos por nuestro orgullo, perdónanos por nuestra obstinación, perdónanos por esos deseos de grandeza que se salen cotidianamente de nuestro corazón. Perdónanos, Señor, por creernos lo que no somos. Permítenos vivir en una actitud de humildad, con una cerviz doblegada a ti y a los que has puesto alrededor nuestro. Señor, llévanos por el camino de la humildad, pues no queremos que te resistas a nosotros. Llévanos desde tu espíritu a doblegar nuestra cerviz, agachar la cabeza, para que tú seas exaltado, Señor. Como Juan el Bautista lo dijo en alguna ocasión: Señor, queremos menguar para que tú crezcas. No queremos crecer y buscar esa tarea tan agotadora de poner nuestro nombre en lo alto. No, Señor, hemos entendido que se trata de morir a nosotros mismos para que tú crezcas, para que tu nombre sea exaltado. Y te pido en el nombre de Jesús para que en esta casa, en el redil de Belén, Señor, podamos vivir una cultura de humildad, dependiendo también desde nuestra humildad, dependiendo de tu perfecta voluntad, Señor. Hoy proclamamos y recordamos: tú tienes el control de nuestras vidas, y nuestras vidas en tus manos entonces están seguras. Señor, también en esta tarde oramos por nuestros pastores, por quienes tú has puesto actualmente para cuidarnos y pastorearnos, por quienes tú has puesto en nuestra historia como cristianos para bendecirnos. Hoy oramos por ellos y en esa cultura de cuidado, Señor, los honramos y te damos gracias a ti por lo que tú has hecho en ellos y a través de ellos para bendecirnos. Gracias por aquellos hombres que usaste para traernos al Evangelio. Gracias por aquellas personas que tú usaste para consolidarnos en tu palabra. Hoy te damos gracias por aquellos que nos recibieron, que nos acogieron con sus defectos, dificultades y falencias, pero que tú los usaste para incluirnos y llamarnos a tu reino. Los bendecimos y te pedimos que tú los bendigas. Asimismo te pedimos también por las personas que actualmente tú usas para pastorearnos. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que en esta casa se levante una cultura de honra, donde podamos honrar lo que tú honras. Gracias, Señor. Gracias, porque concluimos que tú eres el único dueño de la gloria, que tú eres el Señor del redil de Belén, que tú eres el Mesías del redil de Belén y que tú eres el protector de esta casa. En el nombre de Jesús oramos. Amén.